Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a aprender a tejer esta estructura a crochet. Vamos a hacer grannies tradicionales, medios grannies y armarlo de forma tal que les sirva para hacer muchísimos diseños, dependiendo del tipo de hilo que utilicen y de la aguja de crochet. Una vez realizada esta estructura, pueden comenzar a tejer cualquier punto sobre ella. Pueden obviar el cuello y realizar una blusa escotada, un poncho, un falso suéter para usar debajo de una chaqueta, una prenda de verano si lo tejen con algodón. Pueden agregarle mangas. Muchísimas variantes pueden tejer con esta estructura. Así que espero que les guste y vamos directo al tutorial para ver cómo se teje. Para este proyecto yo voy a utilizar una lana que es un grosor medio, recomendada para el crochet 3.5. El grosor de este hilo, 2 milímetros. Yo voy a utilizar la aguja de crochet número 4 y una número 3 para esconder las hebras. También una aguja lanera para realizar las costuras, una cinta métrica para ir midiendo el contorno que se necesita y las tijeras. Ustedes realizarán las combinaciones que estimen necesarias. Yo voy a trabajar con estos colores y la parte del canesú la voy a trabajar con este color neutro. Y en el transcurso del mismo iré combinándolos, intercalándolos con este para que no pierda la armonía. Independientemente de los materiales que les acabo de mencionar, ustedes pueden trabajar esta estructura con cualquier hilo. Lo pueden trabajar para invierno, para otoño, verano, hacer una salida de playa, cualquiera de esas cosas una vez aprendida la técnica. Vamos a ver cómo tejemos el granny principal. Aunque ya les tengo varios tutoriales sobre esto, vamos a hacer un leve repaso. Tomamos una hebra para hacer el centro. Hacemos 2 anillas en nuestro dedo, pasamos y hacemos, en este caso, 3 cadenas, porque vamos a trabajar con puntos altos dobles de una lazada. 3. Tomamos lazada, introducimos en el centro, sacamos una, sacamos 2 y sacamos 2. Este punto será el lugar donde vamos a cerrar la vuelta. Recuerden, el punto siempre será el que queda a la derecha. Se forma una P, ese es el punto, no el siguiente. Aquí vamos a hacer 4 grupos de 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas. Ya tenemos 3 contando las cadenas de subida que constituyen el primero. 2 cadenas y otro grupo de 3 puntos altos dobles de una lazada. Y así trabajaremos hasta tener 4 grupos separados por 2 cadenas. Ya tengo mis 4 grupos separados por 2 cadenas. Vamos a ajustar el anillo mágico tirando de este hilo. Veo que este es el que se desplaza y tiro de él y luego de la hebra. Y ya de esta forma queda cerrado. Ya realicé las 2 cadenas. Voy al punto donde está el marcador porque voy a trabajar en el mismo color. Y realizo un punto bajo más 2 cadenas. Ya puedo retirar el marcador. Y aquí mismo voy a hacer un grupo de 3 puntos altos dobles. Este constituye el primero y ya voy para el tercero. La esquina, que son los 2 grupos separados por 2 cadenas, lo hago al final, el último grupo. Una cadena. Recuerden que las 2 cadenas de separación solamente se harán en las esquinas.
Aquí toca dos grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas, como en todas las esquinas. Aquí ya realicé la esquina, 2 grupos, 2 cadenas, una cadena, 2 grupos, 2 cadenas, una cadena, y así hasta llegar donde comenzamos y completé con el grupo de puntos altos dobles que faltaba. Realizo 2 cadenas y aquí iría a este punto. 1, 2, 3. Aquí. Un punto bajo, 2 cadenas y repito lo mismo. En este caso los grannis van a tener 3 vueltas. Ya realicé el grupo que faltaba en esta esquina. 2 cadenas. Voy a cortar el hilo. Saco el crochet, quito el marcador, paso de revés a derecho, tomo esa lazada, hago una cadena, la saco, toda la hebra, tomo la parte de atrás de la cadena y retomo la hebra. Y así queda rematada nuestra esquina. Y ya tengo mis 3 vueltas. Ahora vamos a tejer los medios grannis o grannis triangulares. Vamos a comenzar de la misma manera. Esta colita no la dejen muy corta para que no se les monte el tejido sobre ella. Una vez que han hecho eso, acomodan su hilo, traen esta hebra y realizan 4 cadenas. Tengo 1, 2, 3 y 4. La tercera conformaría el primer punto alto y la cuarta un punto de separación. Ahora es que voy a realizar el primero de los 2 grupos. Recuerden que al ser un medio granny va a tener una solita esquina. Por tanto, vamos a hacer 2 grupos de 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas. Ya tengo mis 2 grupos de 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas. Voy a realizar una cadena, tomo lazada y ahora realizo un punto alto doble. Así quedan los 2 lados iguales. Voy a ajustar el anillo igual que les enseñé en el granny cuadrado y vamos a continuar trabajando, pero en este caso vamos a cortar el hilo. ¿Por qué razón? Porque el granny cuadrado, todas las vueltas están por el derecho. Si giramos para tejer de esta forma, nos va a quedar una vuelta al derecho y una al revés. Vamos a sacar toda la hebra sin rematar y vamos a regresar a donde está el marcador. Lo retiramos y en ese punto voy a introducir nuevamente el hilo y voy a hacer igual 4 cadenas, marcamos la 3, si no quieren marcarla es contando la tercera y ahí continúan trabajando la siguiente vuelta. Vamos ahora a la cadena de separación y hacemos el primer grupo de 3 puntos altos dobles. Terminé mi primer grupo, una cadena, realicé mi esquina, 2 grupos de 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas, realicé una cadena, sujetando esta hebra voy a ir a la cadena de separación y realizo el último grupo. 2 y 3. Una cadena,
Tomo la lazada y miren lo que voy a hacer aquí. Voy a tomar donde sale el hilo. Aquí voy a introducir el crochet y voy a seguir la ruta del hilo. Y en este. Ahora ahí voy a terminar ese punto en este momento con esta lazada. Y ahora paso 1, 2 y 3. Así voy a trabajar por 3 vueltas. Corto el hilo. Y aquí se voy a hacer una cadena. Y voy a esconder las hebras. No dejen de ver el video que les dejo en la descripción. Cada uno esconde las hebras a su manera y como les sea más fácil. Pero ese tutorial te va a ser muy útil. De estos medios grannies vamos a tejer 4. Fíjense cómo queda recta la parte más ancha del medio granny. Aquí ya tengo 10 grannies cuadrados. Y también tengo 1, 2, 3 y 4 medios grannies. Antes de comenzar a unirlos es importante tener en cuenta la estructura que vamos a trabajar en el canesú. Los grannies los vamos a disponer de la siguiente forma. Este será el centro del escote. Aquí ubicamos 2 y aquí 2. En el área del hombro vamos a utilizar estos medios grandes. ¿Para qué? Para poder dar la caída hacia la espalda. Y aquí continuará la misma disposición para formar el contorno de escote de la espalda. Una vez unidos esos grannies, tanto los de adelante como los de la espalda, es que comenzaremos a tejer por todo su contorno. Estos grannies miden 10 centímetros. En su diagonal miden 11 centímetros. Para unir los grannies vamos a ponerlos por el revés. Vamos a iniciar en la esquina de los mismos. En esta oportunidad vamos a tomar las dos partes de los puntos, solamente para unir. Para continuar vamos a tomar solamente la hebra que está hacia el revés, dejando las otras dos hacia el derecho. Y así vamos a trabajar en forma de zigzag. Venimos y ahora vamos de regreso nuevamente, tomando una sola parte de los puntos. Y así vamos a unir todos los grannies. Al llegar al último punto, entonces vamos a tomar las dos partes de los puntos en las dos esquinas. De esta forma. Ahora están viendo cómo queda esa costura por el derecho. A la hora de rematar pasan este hacia este lado y este hacia este y ya quedará la unión perfecta. Vamos a armar los dos escotes de la misma forma. Va a ser uno igual para el delantero y uno igual para la espalda. Finalmente uniremos esta pieza con el vértice hacia el escote y la parte más ancha hacia el hombro. Ya luego unimos la siguiente pieza y haremos lo mismo con el otro hombro, de esta forma. Bien, ya aquí uní el medio granny en un hombro, el medio granny en otro. Ahora falta unir ese del centro, que es el que forma el centro del escote. Aquí uní esta parte. Cuando vamos a unir esta otra, doblamos la pieza para que nos sea más fácil. Y ahí continuamos trabajando. Obviamente por el revés. Cuando uno une las piezas, ya los puntos se ubican de forma tal que es muy fácil de trabajar. Ya uní todos los grannies. Miren ahora el papel que juega este medio granny aquí. Este es el que forma el hombro recto. Esta es la pieza de adelante y aquí tenemos la espalda. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos tanto en escote
como en contorno inferior. Vamos a comenzar por uno de los centros, ya que este sería el de la espalda, porque ambos lados son iguales. Vamos a introducir nuestro crochet en el centro de ese grano. Recuerden dejar siempre una colita larga para poder esconder la hebra con mayor facilidad. Aquí vamos a levantar una cadena y vamos a realizar en estos puntos altos dobles 2 puntos bajos. Escondí la hebra en estos puntos, luego separo esa colita para poder esconderla mejor. 2 puntos bajos. En el siguiente 2 puntos bajos, pero con el segundo vamos a realizar una disminución. Introducimos y no terminamos el punto. Vamos a este que está aquí. Esta es la unión. Vamos al primer punto del grupo. Sacamos y ahora pasamos por todo. Y así se minimiza la curva que se forma. Vamos a continuar en este caso. Aquí los puntos están horizontales. Aquí están verticales, por tanto vamos a hacer un punto bajo en cada punto de base. Nos quedan 2 puntos, ya que el primero lo hicimos con la disminución, uno en la cadena de separación y así en cada punto de base. Estamos llegando a la siguiente unión. Voy a hacer el último punto bajo completo. Aquí tenemos una triple unión. Tenemos 3 granos, 2 completos y un medio grano. Vamos a introducir el crochet aquí, que es donde se hizo la unión. No terminamos el punto. Vamos al centro, no terminamos el punto y vamos al punto con el que unimos el otro grano y no terminamos el punto. Quedan 4 lazadas y sacamos todo. De esta manera vamos a continuar para que vean cómo se minimiza esa curva. Ahora toca un punto bajo en cada punto de base. Miren. Ya sobre esa vuelta es que podríamos comenzar a tejer el cuello. Así voy a trabajar en todas las uniones. Cuando toque el triple, que sería aquí, saben que es en el punto donde se hizo la unión, en el centro y en el siguiente punto que hicimos unión, en esos 3 vamos a generar una disminución, como lo acabamos de hacer aquí. Cuando vayamos a hacer la disminución en el otro contorno, que sería el inferior, vamos a trabajar hasta este punto. En este y en este vamos a generar una disminución. Llegué a la siguiente unión. Tengo el último punto de este grupo y vienen los puntos horizontales. Vamos a realizar una lazada aquí que un punto bajo sin terminar. Al centro un punto bajo sin terminar y en el primer punto un punto bajo sin terminar. Quedan 4 lazadas en la aguja, pasamos por todo. En este caso corresponden 2 puntos bajos porque los puntos están horizontales. 2 puntos bajos en cada punto. Al llegar al centro vamos a realizar 1 y continuamos con 2 puntos bajos en cada punto alto doble que queda de forma horizontal. Ahora vamos de horizontal a vertical. Falta un punto bajo aquí. No lo vamos a terminar. Vamos a la unión. Un punto bajo sin terminar. Vamos a este punto. Un punto bajo sin terminar. Vuelven a quedar 4
lazadas en la aguja y pasamos por todo. Continuamos y de esta forma van a tejer todo este contorno. Llegué al final, voy a la primera cadena con la que subí al inicio, paso punto deslizado, corto el hilo y remato de la forma que ustedes prefieran. Yo remato haciendo una cadena, sacando el hilo, voy a la parte de atrás, tomo esa lazada y la vuelvo a pasar. Esta es la manera más segura de realizar un remate. Ahora vamos a tejer los puntos bajos del contorno inferior. Voy a comenzar por el centro del hombro. Introduzco la aguja de crochet, saco mi hebra y realizo una cadena. Y ahora voy a hacer 2 puntos bajos por cada punto alto que me quedó de forma horizontal. Y vamos a trabajar de la misma forma en esta parte. Aquí me falta uno de los puntos, pues aquí van 2 y he realizado 1. Voy a realizar un punto bajo sin terminar, voy al orificio, introduzco, me queda otro punto sin terminar, un total de 3 lazadas en la aguja y paso por todo. En el contorno lo vamos a hacer de esta manera. ¿Por qué razón? Porque aquí no necesitamos hacer tanta disminución, sino ubicar los puntos sobre los cuales vamos a comenzar a tejer el poncho. En la parte de aquí, que es cuello, sí es más importante porque es un cuello con punto elástico. Por tanto, hicimos más disminuciones para que el cuello quede más acoplado al cuerpo, al cuello en sí. Aquí vimos la unión de medio granny a cuadrado completo. Aquí tenemos unión de 2 grannies cuadrados. Vamos a introducir en el orificio, en el centro, no terminamos el punto, vamos al siguiente orificio del siguiente granny, quedan 3 y sacamos todo. Aquí continuamos tejiendo punto sobre punto. Y así van a continuar trabajando por todo el contorno. Estas disminuciones tienen el objetivo de minimizar la curva que se forma en la unión. Cuando lleguen al centro, aquí tenemos 3 y 3. Van a ser 2 puntos bajos, una cadena y 2 puntos bajos. Para no perder la armonía y saber dónde continuará el granny triangular que vamos a hacer por todo el contorno del poncho. Ya que realicé la vuelta de puntos bajos en contorno y también en el escote. Vamos a iniciar con el cuerpo. En este mismo punto donde hice el remate voy a introducir el nuevo color. Realizo 1, 2 y 3 cadenas. Si desean pueden marcarla para evitar confusión cuando terminen la vuelta. Aquí mismo voy a realizar 2 puntos altos dobles más. Puntos dobles, altos dobles de una lazada. Introduciendo, sacando una, sacando 2 y sacando 2. Una cadena de separación. Y voy a saltar. Miren, 1, 2 y en la tercera voy a realizar otro grupo de 3 puntos altos dobles. 2 y 3. Ya realicé los puntos que corresponden a este lateral. Ahora, al llegar a los grannies, realizaremos puntos altos en el punto central, o sea, los 3 puntos altos que conforman un grupo en el punto central. Es importante decirles que para identificar un punto, él formará una P, o sea, esta lazada corresponde a este punto. Y así les será más fácil de identificar. Y ahí vamos a realizar un grupo de 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. La cadena de separación.
Y aquí corresponde realizar el siguiente grupo. 2 y 3. Ahora vamos a tomar lazada y en la unión, en la disminución que hicimos al unir las dos piezas, vamos a hacer el otro grupo. Como lo identificamos, iniciamos aquí con la disminución y continuamos aquí. Por tanto, este punto que está aquí, que forma la P, con este, ahí es donde corresponde realizar el siguiente grupo de 3 puntos altos dobles. 2 y 3. Una cadena. En estas dos cadenas de separación vamos a realizar nuestros dos grupos de 3 puntos altos dobles o puntos altos. Lo que ustedes deseen tejer, eso dependerá del grosor del hilo con el que vayan a trabajar. Aquí tenemos ya 3, el primer grupo, 2 cadenas y ahora completamos el segundo grupo de 3 puntos altos dobles. Aquí llegué al final de esta vuelta, percatándome de que me quedarían 3 puntos de separación para poder unir con el primer grupo que tejí. Por ello, voy a realizar el tercer punto en el siguiente punto de base. Hago mi cadena y ahora sí puedo cerrar donde está el marcador. Saco el crochet, introduzco donde estaba el marcador, traigo esa lazada hacia el revés y si van a cambiar de color, toman esta colita que quedó del inicio, la pasan, ajustan y ahí pueden realizar el nudo. Si van a trabajar con el mismo color, pasan la lazada igualmente hacia atrás, pero se regresan al orificio, traen una lazada, un punto bajo se formaría, más 2 cadenas. Ahora sí pueden tejer los 2 puntos altos dobles que faltan en este orificio. Ahora contamos 1, 2 y el tercero aquí. Lo marcan para no tener confusión. Si ustedes van a cambiar de color, una vez que ya hayan rematado, como le indiqué en la primera opción, van a hacer lo siguiente. Toman el crochet, lo ponen por encima del hilo, dan 2 vueltas, 1 y 2. Lo ubican en otro punto que no sea donde hicieron el remate. Y aquí vamos a comenzar con una falsa vareta. Introducimos, sujetamos este hilo, sacamos una, sacamos 2, ajustamos este y sacamos 2. Aquí quedaría el primer punto alto falso. Y ya aquí comenzarían a tejer lo que falta del grupo, que serían 2 puntos altos más. Al terminar la vuelta, retiran este hilo y aquí cerrarían como les enseñé, ya sea que continúen trabajando en el mismo color o que cambien realizando falsa vareta. Yo rematé como le enseñé en la primera opción y voy a comenzar con otro color en este lugar. ¿Para qué? Para que con un grupo tapemos ese nudo que queda ahí y podamos cortar con más facilidad. Voy a repetir la técnica. Ponemos el hilo, damos 2 vueltas, nos ubicamos donde vamos a trabajar, sujetamos esta hebra, sacamos una, sacamos 2 y sacamos 2. La sujetan suavemente porque ya se va a ir desplazando hasta dar la altura del punto. La dejamos ahí y realizamos el primer grupo. 2 y 3. Aquí tocaría cerrar la vuelta, una cadena. Ahora estos 2 hilos los ubicamos uno hacia un lado, otro hacia el otro y con este grupo queda tapado el mismo y podemos
cortar las hebras sin necesidad de esconderlas, lo que nos hace más fácil y rápido el trabajo. Y así vamos a continuar. Al llegar al centro vamos a hacer esto mismo. 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Ustedes van a realizar la cantidad de vueltas que deseen según el diseño que quieran hacer. Yo solamente les estoy mostrando esta técnica que les permite hacer muchas cosas lindas. También tienen la opción de jugar con colores en estos grannies. Miren, aquí pueden apreciar la forma del hombro, cómo este detalle determina esta forma, evitando que cuando se usa la pieza tire de la sisa. Bien, ya yo he aumentado algunas vueltas, luego intercalaré otros colores y así sucesivamente. De esta forma ustedes harán la cantidad de vueltas que requiera el largo de la pieza que desean. Quiero darles la medida referencial desde este extremo, pasando por el centro y hasta el final del canesú inicial hay 20 centímetros. A nivel del escote tenemos desde su extremo hacia este tenemos 34 centímetros. Vamos a iniciar el cuello por la parte que determinamos sea la espalda, que fue por donde iniciamos esta vuelta de puntos bajos. Introducimos el crochet y sacamos el hilo. Aquí vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora en cada uno de los puntos de base vamos a realizar una media vareta o medio punto. Tomamos lazada, introducimos en el punto, sacamos y pasamos por las 3. Y así vamos a trabajar hasta llegar al primer ángulo que se forma con la unión de las piezas, que serían estos. Llegamos al primer ángulo. ¿Cuál es el objetivo de esta vuelta? Tratar de que aquí se empareje ese ángulo para que el cuello tenga una mejor forma. Por tanto, vamos a tomar lazada, vamos al último punto de este granny y hacemos un punto alto sin terminar. Tomamos lazada, vamos al siguiente y hacemos un punto alto sin terminar. Luego pasamos por todo. Llegué al ángulo, estos 2 puntos que forman la esquina. Tomo lazada y voy a realizar un punto alto sin terminar. Tomo lazada, voy al siguiente que ya pertenece al otro granny, un punto alto sin terminar. Tomo lazada y paso por todo. De esta manera hemos realizado una disminución y hemos aumentado la altura de los puntos en este lugar. Ahora vamos a continuar con nuestros medios puntos o medias varetas en cada uno de los puntos bajos de esa vuelta que hicimos en la base. Llegamos al siguiente ángulo, que forman la unión de estos 3. Lazada, punto alto sin terminar, lazada, voy al siguiente, punto alto sin terminar y paso por los 3 para continuar con nuestros medios puntos por el resto del granny hasta llegar al siguiente ángulo. Llegué al final. Si voy a continuar tejiendo con el mismo color, voy a la segunda cadena, punto deslizado, y a partir de aquí comienzo a tejer las cadenas necesarias para el alto que deseo de mi cuello elástico. En mi caso, yo quiero realizarlo en otro color. Corté la hebra para que se me haga más fácil rematar. Voy a tomar mi nuevo color. En este caso voy a hacer una lazada para que no se me desplace ese punto. Voy a la parte que sería de la espalda, paso esa lazada, sujeto bien la hebra restante y tomo la que viene del ovillo. Y ahora voy a realizar 6 puntos, 6 cadenas, 4,
5, 6 y una adicional para comenzar la vuelta. Voy a saltar la primera cadena y a partir de aquí realizo puntos bajos, tomando una lazada del punto. Aquí vemos que tiene 2, tomo una sola. Y así voy a trabajar mis 6 puntos. En estas primeras vueltas es importante que los cuenten, porque tiende a confundir. Aquí ya tejí mi sexto punto. Ahora voy al siguiente punto y realizo un punto deslizado. Tomo mi hebra y la paso directamente. Este punto es el que fija la vuelta a la base. Voy al siguiente, este que está aquí, y realizo otro punto deslizado. Esta será la altura de la segunda vuelta. Giro mi tejido y cuento. Esta es la de subida, esta es la que fijó la otra vuelta. Por tanto, aquí no se teje. En esta tercera, tomando la parte de atrás del punto de base, realizo mis 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. En estas primeras 2 vueltas hay que contar, porque tiende a confundir. Levanto una cadena, giro mi tejido y voy a hacer mis 6 puntos bajos. Aquí está la cadena, comienzo a tejer aquí, en la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, siempre la parte de atrás del punto, y 6. Este está escondidito, pero está aquí. Hago lo mismo. Voy al siguiente punto, lo ubicamos bien, es este. Punto deslizado. Voy al siguiente, punto deslizado. Giro el tejido y continúo trabajando de esa misma forma por todo el contorno del cuello. Si ustedes desean que sea más alto, hacen más cadenas de subida para tejer el cuello. Igualmente, si quieren dejarlo sin cuello elástico, pueden sencillamente hacer una vuelta adicional en otro color o dejarlo en esta. Ya realicé la última vuelta del cuello elástico. Ahora voy a sacar el crochet, voy a enfrentarlos por el derecho y hacer mi unión por el revés. Voy a tomar el primer punto y traigo la lazada. Una vez aquí, hago una cadena. Una vez que realizo la cadena, es importante mirar los puntos. Vamos a unir con punto bajo, tomando estas lazadas. Son 2, dejamos una hacia el derecho. Tomamos esta, por ejemplo, y esta. En el otro punto, esta y esta. ¿Por qué? Para no perder la estética a la hora de mirarlo por el derecho. Por tanto, voy a tomar la lazada de adentro, la que da para el revés, como ya les mostré, y voy a realizar punto bajo. Y así voy a hacer en los 6 puntos que conforman este cuello elástico. Ya tejí el sexto y último punto. Ahora voy a cortar el hilo, voy a tirar de esa hebra y la voy a atar a la hebra inicial con la que comencé tejiendo. Y ahora voy a mostrarles
cómo queda redondito y sin ángulos este cuello. ¿Ven? Con estos puntos que hicimos aquí. Si ustedes quieren un escote mayor, bastará con hacer los grannis más grandes. Y así pueden regular el tamaño que quieran para sus piezas, porque los laterales serán mayores y también la diagonal de la pieza del centro. Por tanto, el escote se abrirá aún más. Y así terminamos este tutorial de hoy, que espero haya sido de tu agrado. Así que muchísimas gracias una vez más por acompañarme y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!